billetes falsos son detectados en muy poco tiempo porque usualmente tienen detalles que los delatan. Pero permíteme hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué sucedería si alguien pudiera diseñar algún billete que aún hasta los mismos expertos fueran engañados? Solo piénsalo. Ahora, esta pregunta especulativa en ningún momento está basada en algún guión de alguna película de Hollywood, ni mucho menos, sino lo que te estoy preguntando está basado en una historia verídica. Esto fue real, donde los expertos en reconocimiento de billetes falsos fueron burlados por los ladrones. Esta es la historia conocida como los superdólares. ¿Alguna vez escuchaste esta historia de los superdólares? Bueno, resulta que estos falsos billetes estuvieron en circulación no por 1, no por 2 años, sino por 10 años. Una década en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países del continente europeo. Estuvieron transitando o circulando entre los años 1990 y el año 2000. Y no estamos hablando de billetes falsos de $1, de 5 o de $20, sino billetes falsos de $100. ¿Tú puedes imaginar cómo estaría el gobierno estadounidense al saber esta situación? Bueno, las falsificaciones eran tan buenas que ni siquiera las máquinas que se dedican a detectar fraudes eran capaces de distinguir entre un billete falso de $100 y un billete original de $100. Algunas de las razones del por qué estos billetes lograron confundir a los especialistas era porque estos mismos billetes utilizaban la misma tinta de color de alta tecnología que los originales. Además, los billetes falsos tenían la misma combinación de fibras que los auténticos. Estos factores o combinación de factores hacían que los billetes falsos lucieran tan reales y tan auténticos como los originales. De la misma manera, muchos falsos maestros se han infiltrado en el cuerpo de Cristo para tratar de engañar y de confundir a los creyentes. Sus palabras elocuentes, su carisma y su falsa piedad son las armas que utilizan para presentarse y con el propósito de desviar a la iglesia en su camino a la ciudad celestial. Por eso hoy en día vamos a hablar, o en esta tarde vamos a hablar del tercer pilar de una iglesia saludable. Y este es que una iglesia saludable reconoce a los falsos maestros. Oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Primeramente, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú quien hables a través de tu siervo y que también prepares los corazones de cada uno de la gente que hoy está aquí. Mi Dios, que nuestros pensamientos, nuestras emociones puedan estar completamente atentas y cautivadas, no por mis palabras, sino por lo que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo va a estar hablando a cada uno de nosotros. Que en esta hora, Señor, tu palabra nos conforte, nos confronte, Señor, en aquellas cosas que son necesarias confesar delante de ti. Mi Dios, sé tú, pues, Señor, honrado a través de esta exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Si tienes la oportunidad o ya tienes tu Biblia lista, Tito capítulo 1, versículos del 10 hasta el 16. La palabra de Dios dice así: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndalos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros,
Pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Este mensaje lo vamos a desglosar en 3 partes. Y el primer título de este mensaje sería el siguiente: la advertencia de los falsos maestros. Esto lo podemos encontrar en los 2 primeros versículos, versículo 10 y versículo 11. El versículo 10 tiene una fuerte conexión con la sección previa que nuestro hermano Joel estuvo exponiendo el domingo pasado, donde él les estuvo diciendo que Tito fue designado por Pablo para ir a la isla de Creta, y donde éste también tenía que designar a hombres calificados para el rol pastoral, para que junto con él dirigieran y contrarrestaran las falsas enseñanzas que se habían esparcido en las diferentes iglesias. Y en este mismo versículo, en el primer versículo, el versículo 10, nos permite ver el grave panorama que estas iglesias estaban enfrentando. Fíjense, la primera frase dice de la siguiente manera: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Aunque Pablo en ningún momento nos dice el número con exactitud sobre el incremento de estos falsos maestros, el hecho de que Pablo le ordenara a Tito a buscar más hombres, a designar más hombres para el rol pastoral, nos hace entender que esta labor no era de ¿qué? De un solo hombre. De lo contrario, iba a ser una tarea totalmente ¿qué? Imposible de lograr. Pero al mismo tiempo, esta situación o esta orden de Pablo a Tito viene a reafirmar la idea bíblica que en una iglesia debe de haber más de ¿qué? De un solo anciano o de un pastor dirigiendo el cuerpo de Cristo, porque sin importar qué tan inteligente sea ese pastor o persuasivo en su forma de hablar, siempre esa persona, como todos los demás, va a tener ¿qué? Puntos ¿qué? Débiles en su liderazgo. Por ese motivo, nuestra iglesia, la iglesia Ciudad de Gracia, debemos de ¿qué? Debemos de orar, ustedes y yo, para que el Señor levante hombres que tengan el deseo de ¿qué? De pastorear a la iglesia, de trabajar juntos para cuidar al rebaño de nuestro Dios. El domingo pasado seguramente vieron que no era cualquier clase de hombres, sino que eran hombres que calificados de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. Definitivamente los estudios teológicos o la preparación teológica, como también la habilidad para dirigir a las personas, eso aligera bastante la carga pastoral. Sin embargo, en la Escritura, el carácter piadoso es la característica más importante que Dios busca en los hombres que pastorean el cuerpo de Cristo. Así como en la historia que les conté hace un momento de los superdólares, que muchos fueron engañados por la semejanza de los billetes, de la misma manera los falsos maestros también van al seminario, se preparan, también desarrollan habilidades para dirigir a la gente y trabajan en su personalidad para aparentar que son hombres que piadosos de Dios. Por eso mismo, el apóstol Pablo en el versículo 10 nos da 3 características que tú y yo podemos identificar de estos falsos pastores o de estos impostores del evangelio. Y la primera característica que Pablo nos da en el versículo 10, ¿cuál es? Es la palabra rebeldes. Rebeldes porque son incapaces de someterse a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Son personas que sus vidas están dominadas por el pecado y con descaro utilizan la Escritura ¿para qué? Para justificar su manera pecaminosa de vivir. La segunda característica que podemos ver es de que dice que son habladores vanos, porque todo lo que sale de su boca, escúchenme bien, todo lo que sale de su boca es inútil para el alma del creyente. Podrán ser ideas muy buenas o innovadoras incluso, pero aún así siguen siendo inútiles para el alma del creyente.
Y algunos de ellos, conscientes de esta situación, se esfuerzan en que sus mensajes sean más persuasivos y entretenidos hacia la gente. Pero el problema es de que cuando estos falsos maestros son confrontados con la Escritura por la mentira que están esparciendo, usualmente repelan o se enojan con aquellos que se oponen a ellos, y quizás con un tono medio sarcástico o con un tono autoritario les empiezan a decir una serie de frases como: debes de obedecer a tu pastor, o si vas a la iglesia, si te vas de esta iglesia te va a ir muy mal. O quizás frases como: no es de un creyente maduro ir en iglesia tras iglesia. Cosas así, cambian su voz, y estas clases de frases pronunciadas simplemente son para asustar o intimidar a todas aquellas personas que detectan que de sus labios simplemente salen mentiras. La tercera característica que Pablo nos está hablando es de que dice que son engañadores, porque aparentan ser algo que no lo son. Pablo identifica a estos estafadores espirituales y los llama los de la circuncisión. Resulta que algunos judíos se habían acercado al cristianismo, pero el problema era de que muchos de ellos no habían dejado sus costumbres del judaísmo. Así que estos mismos judíos empezaron a obligar a los cristianos gentiles a seguir las reglas que ellos anteriormente seguían o que seguían haciendo, tales como las leyes ceremoniales o las tradiciones impuestas por los rabís. Hermanos, esto no era nuevo. Resulta que unos años antes de que esta carta se escribiera, este mismo problema se había llevado hacia la iglesia de Jerusalén. Si quieres saber más de este tema o te da curiosidad, lo puedes encontrar en Hechos capítulo 15. Y en esta sección de Hechos capítulo 15 se nos dice que después de una larga conversación entre los apóstoles, de una manera unánime acordaron que solamente la gracia de Jesús era más que suficiente para la salvación y el perdón de pecados. Por lo tanto, los gentiles que venían del cristianismo ya no era necesario que practicaran las tradiciones y rituales que los judíos por mucho tiempo habían estado practicando. En el siguiente versículo, versículo 11, Pablo nos va a exponer la gravedad del problema con la siguiente frase. Versículo 11 dice así, esta frase: es preciso tapar la boca. La frase tan ilustrativa que el escritor nos comparte demuestra del gran peligro que se encontraban aquellas iglesias en aquel lugar. Taparles la boca. Como también no solamente el peligro, sino también de la cero tolerancia que Tito y los demás ancianos debían de tener con cualquier persona que estuviera esparciendo mentiras o doctrinas falsas dentro de las iglesias. Y la razón de esta ilustración tan gráfica se encuentra en el mismo versículo 11, y lo pueden ver ahí conmigo. ¿Y cuál es esa razón? Dice que porque están trastornando familias enteras. Algunas versiones traducen esta frase: alejan familias enteras de la verdad. Las enseñanzas falsas de estos personajes o de estos hombres, lo único que estaban haciendo es de que las personas, en vez de acercarse a Dios, terminaban alejándose más de Él. Y la motivación de estos impostores era totalmente siniestra, pues el versículo nos dice que lo hacían simplemente por ganar más dinero. Amado hermano, el amor al dinero es una marca indistinguible de los falsos maestros. ¿Quieres saber si tu pastor o el pastor que escuchas, a lo mejor por YouTube o por las redes sociales que te gusta escuchar, es un falso maestro? Fíjate si tiene
esa situación del amor al dinero. Son aquellos quienes siempre se están preocupando por obtener más cosas a costa de los demás y que utilizan las escrituras para justificar su excesivo enriquecimiento. Hace unos años atrás salió la noticia de un televangelista, si no me equivoco, donde estaba pidiéndole a su congregación que necesitaba de un jet privado para ir y compartir el evangelio a otro lugar. Así que era necesario de que ellos dieran más para que este varón pudiera comprar ese jet privado. Hermanos, el amor al dinero es una marca indistinguible de aquellos quienes son falsos maestros. Ahora, con esto no quiero decir que en ningún momento nosotros, tú y yo, no debemos de dar diezmos y ofrendas a nuestra iglesia local. Porque los libros que tienes en mano, que te hemos entregado, porque el café o el té que tomas, o incluso el salario que ustedes y otras iglesias proveen a este servidor, salen de dadores fieles y alegres. Más bien lo que tenemos que hacer, tanto como la iglesia, como sus servidores, es de que nos debemos de cuidar mutuamente, yo a ustedes y ustedes a mí, para que en ningún momento caigamos en la trampa de amar el dinero. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Versículos del 12 al 14, vamos a ver la necesidad de reprender a los falsos maestros. Las palabras de Pablo definitivamente tuvieron que ser duras para estas iglesias y nuevos creyentes, pero eran necesarias que las escucharan. Y para esto Pablo citó a un famoso filósofo que era de aquel lugar. Y al momento de citarlo, prácticamente reafirmó su enseñanza. Resulta que este filósofo era llamado Epimenides, quien en su momento fue considerado como uno de los 7 grandes sabios de Grecia. Y en el versículo 12, esta frase o este dicho era de él, el cual dice así, versículo 12: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermanos, qué manera de definir a tus compatriotas, ¿no? Si alguien del lugar de donde tú eres, si alguien te definiera así, pues no sería seguramente muy bienvenido, pero es la manera en cómo esta persona había definido a las personas que eran de esta isla. Y es que los habitantes de este lugar se habían ganado la fama de ser mentirosos. Y la razón era porque habían dispersado una mentira sobre Zeus. Aquellos quienes quizás conocemos la mitología griega, resulta que Zeus era considerado un ser inmortal, o sea, no moría. Sin embargo, estas personas habían dicho que este dios griego había muerto y estaba en su isla, sepultado en su isla. Cuando Epímenes, este famoso filósofo, también se refirió a los cretenses como malas bestias y glotones, estaba resaltando prácticamente el comportamiento tan salvaje de estos habitantes, porque solo vivían para satisfacer sus necesidades más básicas, el comer y el tener intimidad sexual. Y aunque este filósofo había muerto 600 años antes de que Pablo escribiera esta carta, sus palabras seguían siendo una realidad en la vida de los cretenses. No había cambiado absolutamente nada. Hermanos, no sé ustedes, pero esta situación o esta inclinación cultural de satisfacer los deseos más básicos se repite incluso en nuestros tiempos modernos. El consumismo y el entretenimiento ha moldeado al ser humano al punto en el que no importa la calidad de lo que consumamos. Lo importante es que consumir. Y esto lo podemos ver quizás algunos de nosotros en nuestra alimentación. No nos importa qué tan dañino sea la hamburguesa o el taco o el lugar donde vamos a ir. Si lo vemos apetecible,
nos lo vamos a ¿qué? Nos lo vamos a comer. Algunos de ustedes se están riendo, pero pues es la realidad. No importa qué tan mal esté o nos venga ahí todas las cosas que tenga. Si se ve rico, pues no lo comemos. Lo mismo pasa en el negocio del entretenimiento. En los últimos años, ustedes podrán darse cuenta, las historias de las películas son malas, los guiones son malos, no son entretenidos, las personas que actúan no son exactamente las mejores, pero aún así la gente sigue ¿qué? Entreteniéndose, sigue consumiendo películas. Y este es el gran peligro del cual el apóstol Pablo advertía a los cretenses y nos advierte hoy a ti y a mí. ¿Y cuál es? Es el satisfacer nuestros deseos básicos como animales salvajes. Porque el satisfacernos de esta manera, lo único que pasa es de que entorpece nuestra mente y nuestro corazón. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la solución? ¿Es acaso que todos nosotros nos tenemos que poner de acuerdo e irnos a vivir a un monasterio? ¿O quizás irnos al desierto donde ninguno de nosotros tenga acceso al internet? Amado hermano, el verdadero enemigo no está en la cultura, en el materialismo o en los malos gobiernos. El verdadero enemigo está dentro de mí. Yo soy mi peor enemigo. ¿Lo puedes decir conmigo? Yo soy mi peor enemigo. Porque yo soy un hombre o una mujer pecadora. Mi tendencia siempre va a ser ¿qué? Lo malo delante de Dios. Nadie me lo tiene que enseñar. Así nací, con esa tendencia. Bien, el Señor Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 15, versículo del 18 al 20. La palabra del Señor dice así, Jesús diciéndole a las personas: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por lo tanto, el saber que mi verdadero problema no son las cosas que me rodean, mi entorno exterior, sino mi propio corazón, me ayuda a ser más diligente con lo que consumo, con lo que escucho y con lo que ¿qué? Con lo que veo. Hermanos, por eso Tito y los demás ancianos debían reprender severamente. En el versículo 13 hay una situación que me llama mucho la atención. Dice la siguiente manera: por eso dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Resulta que esta expresión severamente, o en algunas versiones lo traducen como duramente, es una expresión compuesta en el griego que significa cortar. Ahora, era cortar con un cuchillo o con un hacha, porque la cortadura debía de ser profunda, pero al mismo tiempo debía de aplicarse mucha fuerza. El objetivo de esta reprensión severa no era con el afán de ridiculizar a la persona, sino era para que esa persona fuera sana ¿qué? En la fe. De hecho, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, a otro joven pastor, le dijo cómo él debía de comportarse o de reprender a aquellos quienes estaban esparciendo una falsa enseñanza en la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 24 al 25, dice así: el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mi amado hermano, una de las responsabilidades que tiene todo pastor es el corregir el error doctrinal. Es el corregir a aquella persona que está o creyendo cosas falsas de lo que dice la Escritura, o que está esparciendo cosas falsas de lo que dice la palabra de Dios. Pero algo debemos entender: esa es la responsabilidad de cada pastor, pero solamente es Dios quien quita la ceguera espiritual
para que aquel varón pueda ver su pecado. Si es necesario hacer una comparación, la exhortación o la reprensión severa puede parecerse a un procedimiento quirúrgico. En el proceso de la cirugía, el paciente no siente nada. ¿Por qué no siente nada? Porque está bajo los efectos ¿de qué? De la anestesia. Por eso no siente nada, gracias a Dios, porque vivimos en este siglo moderno donde existe la anestesia y no sentimos nada. Pero permíteme decirte, una vez que el paciente, o si alguna vez te han operado, una vez que sales de la operación, y a pesar de que te dan las pastillas, los analgésicos o los antiinflamatorios, la incomodidad y el dolor sigue ¿qué? Sigue estando ahí, porque se ha extraído algo de tu cuerpo. Así también la exhortación con amor causa incomodidad en la persona. A pesar de que se haga con mucho amor, con mucho cariño, con mucho cuidado, al seleccionar tus palabras, de todas maneras va a causar incomodidad en la persona, porque se le está señalando un pecado. Amado hermano, y quizás esta sea una de las razones del por qué mucha gente decide no ir o congregarse en iglesias donde prediquen o hablen sobre el pecado. Porque prefieren ir a lugares donde el mensaje sea motivacional, sea entretenido, donde se les repita lo grandioso que son y lo afortunado que es Dios de haberlos creado. En esa carta a Tito vemos cómo el apóstol Pablo tenía la esperanza en que sus duras palabras tuvieran un efecto positivo en las personas o dieran fruto. Versículo 14 dice ahí: no prestes atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En otras palabras, Pablo ordenaba que no perdieran el tiempo en tratar de reconciliar ideas falsas o ideas contrarias a la enseñanza de Dios. Aunque Pablo en ningún momento dijo algo específico sobre estos mitos judaicos o estos mandamientos de hombres, de los cuales los cretenses estaban poniendo atención, por el tiempo y en el lugar donde se encontraban, podemos tener alguna idea o sugerir a lo que tal vez Pablo se estaba refiriendo. Y tal vez quizás estas enseñanzas estaban relacionadas en seguir cierto tipo de dieta alimentaria y cierto estilo de vida para obtener la salvación. Ahora, mientras que en Tito, Pablo le dice que no poner atención a estas falsas enseñanzas, Pablo, cuando se dirige a la iglesia en Corintios, le dice de una manera muy específica que no se relacionaran con gente incrédula, con no cristianos. Y te voy a pedir que abras conmigo, junto conmigo, tu Biblia en 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 16. La palabra de Dios dice así: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al que algunos anteriormente han utilizado este pasaje para enseñar que un cristiano no se debe de casar con un no creyente, la enseñanza central de este pasaje va mucho más allá de
no casarse, o de un matrimonio con un inconverso. Pero primero déjame decirte lo que este pasaje no está diciendo. Este pasaje no está diciendo o no nos está prohibiendo que tú y yo tengamos amigos no cristianos. Tampoco nos está diciendo que le dejemos de hablar a nuestros familiares que no son creyentes. Nada de eso está hablando el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es de que tú y yo no nos debemos de asociar con incrédulos en un contexto religioso y espiritual. En otras palabras, es el tratar de reconciliar ideas de otras religiones con la palabra de Dios. Es el tratar de buscar cosas en común, quizás con el mormón, con el testigo de Jehová, con aquellos que practican el catolicismo. Y te voy a decir por qué. Porque toda aquella religión que diga que para ser salvo se necesita a Jesús más algo, es contrario a qué? Es contrario a la Escritura. ¿Podemos ser amigos de estas personas que practican esa religión? Claro, porque ¿cómo van a escuchar del Evangelio? Necesitamos ser amigos de esas personas. Pero en ningún momento podemos llegar a pensar que también ellos, o que Dios nos perdone de hacerles pensar que también ellos van a estar en el cielo si siguen persistiendo o creyendo lo que aquella religión o aquella secta les está ¿qué? Les está enseñando. Es nuestro deber como creyentes, en amor, el decirles que lo que les ha sido enseñado va contrario a lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque la única manera en la que tú y yo podemos tener acceso a nuestro Padre Celestial es a través del sacrificio de Cristo Jesús y nada más. El tercer encabezado lo encontramos en los versículos 15 y 16, y el cual lleva por título la improductiva vida de los falsos maestros. La improductiva vida de los falsos maestros. En estos últimos dos versículos, Pablo va a exhibir a los estafadores del Evangelio de dos formas. La primera es señalando la vida corrompida de la vida interior de cada una de estas personas, para después en el versículo 16 nos va a demostrar que todo lo que estas personas hacen, lo hacen de una manera que no trae ningún beneficio al reino de Dios. Versículo 15, ahí en Tito capítulo 1, versículo 15, dice así: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Hermanos, este versículo, Pablo viene de nuevo a reafirmar que todo lo corrompido del corazón no es por situaciones externas, no es en la forma en la que tú y yo vivimos, no es porque si yo tengo el problema de la adicción, quizás del alcoholismo o de la pornografía, porque mi papá veía o consumía cierta sustancia. No, esas cosas de alguna u otra manera sí influencian en la persona, pero finalmente la palabra de Dios nos dice que todas esas cosas salen ¿de dónde? Del corazón. Este versículo nos viene también a reafirmar que aun cuando el religioso pueda meditar, orar, encender velas, leer la Biblia e incluso enseñarla, ser bautizado y hasta tomar la cena del Señor, cada una de estas acciones siempre van a estar manchadas de pecado, porque en su corazón sigue reinando el pecado. Hasta que el Señor no limpie nuestro corazón, cada cosa religiosa que hagamos siempre va a ser detestable para Dios. Lo voy a volver a decir de nuevo: hasta que el Señor no limpie tu corazón, cada acción, cada cosa que tú hagas para Dios siempre
va a ser detestable para Él. Porque primeramente Dios tiene que cambiar tu corazón. Los estafadores del Evangelio no solamente intentan sabotear la verdad de Dios, sino que también intentan o tratan de engañar a los demás con su falsa piedad. Versículo 16 dice así: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Aunque ningún hombre tiene la capacidad de ver lo que hay en el corazón de otra persona, Pablo con este versículo nos está indicando que como vive una persona, el estilo de vida de una persona dice mucho de lo que piensa y cree de Dios. Por eso, los falsos maestros se esfuerzan en demostrar lo mucho que conocen de Dios a través de su éxito ministerial, de su vida productiva por el reino de Dios. Hermanos, en los últimos años ha tomado cierta popularidad o relevancia, la palabra productividad. No sé cuántos de ustedes alguna vez la han escuchado o dicen: no, es que tienes que tener una vida productiva. ¿Y qué es una vida productiva? Bueno, lo busqué y más o menos esta es la definición que encontré. Es la capacidad de obtener la máxima cantidad de resultados en la menor cantidad de tiempos y recursos. Eso es lo que dice la gente sobre la productividad, de una vida productiva. Ahora, cuando dejamos que el mundo nos imponga sus conceptos en nuestra forma de pensar, tú y yo vamos a tener un grande problema, porque resulta que en ocasiones los falsos maestros, las personas que dicen mentiras o utilizan la escritura a su favor, son los que usualmente logran mayores resultados en un menor tiempo. Son los pastores o los falsos maestros los que usualmente tienen las congregaciones más grandes. Son los que tienen los edificios más bonitos y las mejores instalaciones. Son las iglesias donde en ocasiones tienen los mejores programas familiares. Por eso tú y yo debemos de entender la productividad o ver la productividad bajo la luz de la Escritura. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de escuchar un audiobook titulado Aprovechando bien el tiempo, escrito por Ana Ávila, y se los recomiendo. Habla acerca de la vida productiva y me gustó su definición, la cual dice lo siguiente: una vida productiva es aquella que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. Amado hermano, la última frase del versículo 16 debe de llamar mucho nuestra atención, porque dice: e inútiles para cualquier obra buena. En otras palabras, a pesar del éxito ministerial de estos falsos maestros, del reconocimiento que pueden tener dentro de las multitudes, aún todo lo que hacen no es edificante o no es productivo en el reino de Dios. Mi anhelo y deseo, amada iglesia, es de que nos podamos llevar lo siguiente en nuestra mente y en nuestro corazón. Es de que, iglesia, tengamos cuidado con los falsos maestros, porque son expertos en el engaño. Sus ideas aparentan ser innovadoras. Su falsa piedad anima a muchos a imitarlos y a seguirlos. Sus enseñanzas cautivadoras desvían a muchos de la verdad de Dios. Por eso tú y yo debemos de orar a nuestro Padre Celestial para que no permita de que tú y yo terminemos siguiendo a un falso maestro. Y ora también por tu pastor para que jamás Dios permita que se convierta en un falso maestro. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, Padre, rogándote, Señor, primeramente, para que tú examines nuestros corazones, Señor, en esta hora, y nos ayudes, Padre, a reconocer que en ocasiones en nuestra vida, Señor,
nuestros corazones y nuestros oídos se quieren inclinar a las ideas, Señor, que quizás el mundo, Señor, comparte o nos quiere imponer, a justificar nuestra desobediencia. Pero, Señor, ayúdanos, Padre, a reconocer, Padre, que necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos de hombres y mujeres piadosas en nuestra vida, que constantemente nos estén recordando el Evangelio y nuestra necesidad de confesar y de examinar nuestro corazón por la tendencia de nuestra naturaleza de rebelarnos constantemente a tu voluntad. Oh mi Dios, no permitas que en ningún momento, Padre, que esta iglesia, Ciudad de Gracia, en ningún momento, por el afán o el deseo de ver quizás más gente en menor tiempo, abaratemos, Señor, tu gracia y prediquemos cosas que van contrarias, Señor, a la Escritura. Como también, Señor, cuida el corazón de tu siervo, cuida mi mente para que en ningún momento me deje seducir, Señor, por la fama o por el deseo del reconocimiento de los demás y empiece a hablar cosas que van contrarias a la Escritura. Mi Dios, cuida a cada uno de nosotros. Y gracias, mi Dios, porque finalmente es tu Espíritu Santo quien nos sostiene diariamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén.